Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vivo de Asociación ACUC en conjunto con otros dos profesionales excelentes en esta materia que vamos a esperar ahora que se conecten para hablar sobre un tema que nos han dicho muchos de ustedes que les interesaba que desarrollemos en la asociación. Para eso hemos reunido a dos profesionales con los cuales hemos tenido muchas charlas. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Gisela, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a esperar a que se conecte también el doctor Cavaquian. Vamos a hacer nuestro primer vivo tripartito. Con vos hace ya bastante que venimos haciendo Sí, vivos, así que ya sos habitué, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a que se conecte el doctor y vamos a dale. empezar con este tema que es súper importante para todos los colegas que nos están escuchando hoy, porque no hay mucha información, porque es un tema relativamente nuevo, sí, como saben, en la ciudad de Buenos Aires se dictó un código de procedimientos para las relaciones de consumo, ¿no? Lo cual nos viene a cambiar un poco la perspectiva, ¿sí? De lo que veníamos pensando, de lo que veníamos trabajando nosotros como abogados. También les puede interesar a ustedes que son consumidores para saber un poco de qué se trata esta nueva justicia de consumo de la ciudad de Buenos Aires, cuál es el proceso, cuáles son sus particularidades. No sé si ahí el doctor Cavaquian, estamos esperando que se conecte. Ahí Sí, está. no, está conectado, pero no lo veo, no sé si no ha mandado la invitación, a ver si lo esperamos un segundito. Dale. Mientras tanto, les voy comentando, ¿sí? Ahí está, no sé, un segundo. Mientras tanto, les voy comentando un poco algunas novedades. Ahí está, estamos esperando. Bueno, ahí se va a conectar, ahí estamos. Ahí está. Hola, Hola ¿cómo Juan. estás? ¿Todo ¿Cómo bien? están? Bueno, yo le digo Juan y Todo porque bien. conocemos, la verdad que somos colegas hace muchos años, somos amigos los tres, así que tenemos esa confianza, pero bueno, los presento formalmente a los dos. Por un lado, el doctor Diego Fleischmann, que es abogado y director de la página de Derechos de los Consumidores, ya todos lo conocen, hacemos muchos vivos con él, especialista en consumo hace muchísimos años. Y por otro lado, tenemos al doctor Juan Ignacio Cavaquian, que es especialista también en derechos del consumidor y director de la página Infoconsumidores, que también seguramente conocen, hemos hecho algunos vivos con él, así que bueno, estamos todos para hablar sobre este tema, para desarrollarlo en extenso de qué se trata este nuevo código, porque como ustedes saben, ¿no? Ya existía una ley que hablaba de la justicia de consumo, ¿no? La ley que creó el COPREC, la 26993, pero esta justicia de consumo nunca se creó, ¿sí? A nivel nacional sí tenemos el COPREC, pero nos faltaba este pedacito, ¿no? En la justicia, que era una justicia especializada, particular para los consumidores que tuvieran problemas y necesitaran recurrir al sistema. Así que bueno, ¿qué le parece si empezamos a hablar de este tema? No sé si quieren decir algo. Sí, Yo no no, sé. bueno, primero hay que presentarte a vos, la doctora Gisela Ricardi, es la vicepresidenta de ACUC, y bueno, y también tiene una larga trayectoria en este tema de los derechos del consumidor. Bueno, gracias, Diego. Bueno, iniciamos formalmente entonces. La verdad que nunca hicimos un vivo tripartito, así que es la primera vez. Vamos a ver cómo sale, esperemos que les guste a todos y vamos a dejar grabada la charla para todos los que la quieran ver después. Bueno, vamos a empezar entonces con lo primero de este proceso, ¿no? Yo soy un consumidor, supongamos que tuve un problema, uno de los grandes obstáculos hoy que tenemos nosotros como consumidores es el tema de la justicia, porque acceder a la justicia es caro, tiene sus tiempos, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar un poco de este nuevo fuero, Juan, contanos un poco cuál es la competencia, cuándo yo puedo ir a la justicia de consumo de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Gisela. Y para contestarte, les cuento también a los que nos están viendo que todo lo que verse sobre netamente contratos de consumo, lo que es netamente básico, o sea, en síntesis, todos los contratos que sean de consumo, de lealtad comercial, también incluye hoy este código que es maravilloso, en algunas partes no está maravilloso, pero por ejemplo, temas relacionados con fideicomiso, muchas veces si nos están viendo colegas que en la práctica manifestarse sobre la ley de defensa del consumidor y el consumo
en relaciones como por ejemplo un fideicomiso para adquirir una vivienda. Muchas veces uno manifestaba la relación consumeril, de derecho al consumidor, y desgraciadamente nos derivaban a otro tipo de procedimiento Ujú. que era el netamente comercial, que es un proceso más lento, que tiene mucha relación con otras personas, desde gente que le deben dinero, etcétera, etcétera, pero en síntesis, para abreviarlo y que los que nos están viendo entiendan, es que son todas las relaciones que versan sobre relaciones netamente de consumo. Y tienen Mm. que saber que, si yo vivo, por ejemplo, en Capital Federal, pero la empresa está en el Chaco, por ejemplo, como pasa con Mustimundo, por ejemplo, ¿y puedo iniciarlo en Capital Federal? Sí, porque tu domicilio es en Capital Federal y tenemos que contemplar que este código manifiesta, o sea, narra que sea tu domicilio en Capital Federal, que el domicilio del proveedor, por ejemplo, el proveedor es la empresa o las empresas, porque pueden ser muchas personas, recordemos lo que es la solidaridad, que tenemos que hasta que el mismo el que envíe el producto también lo tenemos que citar. Pero eso es más que nada con respecto a la ley. Pero lo que quiero llevar adelante es que sea el domicilio del consumidor, el domicilio de la empresa, donde se desarrolla el contrato, porque quizás que nos conviene venir a la ciudad porque vivimos en un pueblito, es difícil el juzgado, no abre, etcétera, etcétera. Podemos acceder a la justicia de la ciudad si el contrato se desarrolla en la ciudad también, si una de las partes tiene domicilio en la ciudad, y eso hace que el consumidor diga, bueno, ok, si yo vivo en Capital Federal lo puedo iniciar en esta justicia. Si yo vivo en la provincia, pero la empresa está en Capital, también puedo ir por esta vía. Si el Mm. contrato se desarrolla en la Capital Federal, también puedo. Si alguna de las obligaciones, por ejemplo, hay veces que el consumidor le dice, usted tiene que ir a pagar a determinado ejemplo, una empresa pago fácil a determinado lugar, también por el tema de la solidaridad, y eso hace que la justicia en lo contencioso administrativo tributario y en las relaciones de consumo sea asequible al consumidor y pueda ir a este tipo de justicia. Así que bueno, para no entretenerlos más sobre el tema, quiero ir a lo que es el domicilio netamente del proveedor. Ah, Diego, si nos podés explicar un poquito del tema. Bueno, gracias, Juan. Miren, lo primero, el consumidor y la empresa tienen que constituir un domicilio electrónico, que es el mismo que constituyeron antes, ya sea en el COPREC, en la mediación privada, en la mediación pública. Ese va a ser el domicilio constituido que van a usar en el fuero de consumo. Pero también tiene que constituir un domicilio real también. Esto también genera algunos problemas porque después este domicilio electrónico muchas veces lo van cambiando y cuando uno quiere notificar, creo que va a generar algún conflicto en el futuro. Vamos a ver cómo funciona. Estamos iniciando el tema. Vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, por ahora el código habla de que subsiste el domicilio electrónico que uno denunció anteriormente. Bueno, esperemos que en la práctica funcione. Ese es el gran tema de este fuero de consumidor. Y bueno, y me gustaría, a ver, Gisela, que nos hables un poco de gratuidad y oficialidad. Bueno, sí, ahora después pasamos un poco, vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso. Después, Juan, y te voy a pasar a vos la posta para que nos cuentes un poco esto. Pero siguiendo lo que decías vos, Diego, este principio es muy importante porque evita lo que decimos, las avivadas de las empresas, ¿no? De que cambien este domicilio y nos demoren un montón el proceso. Pero otro de los principios fundamentales de este proceso nuevo de consumo es la gratuidad, ¿sí? Ya sabemos que en la Ley de Defensa del Consumidor se establece el beneficio de justicia gratuita a favor del consumidor, lo cual permite el acceso a la justicia sin pagar ningún tipo de importe, ¿sí? Evitando la tasa de justicia. El tema es que este beneficio, a lo largo del tiempo, desde que se sanciona la Ley de Defensa del Consumidor hasta ahora, ha generado mucha jurisprudencia a favor y en contra.
para algunos jueces este beneficio es asimilable a un beneficio de litigar sin gastos, lo cual implica el pago de absolutamente nada para el consumidor, y en otros casos no, ¿sí? Para otros jueces es simplemente barrer este pequeño obstáculo que es la tasa de justicia, no, pequeño no, no siempre, ¿no? Que es la tasa de justicia para acceder al fuero, ¿no? Esta ley deja en claro que el beneficio de justicia gratuita abarca absolutamente todo y que la regla es la gratuidad. Esto no quiere decir que uno no necesite un abogado, que no le tenga que pagar a su abogado. Se va a crear una suerte de cuerpo de abogados para asistir a los consumidores que lo necesiten, pero sí quiere decir que a partir de ahora los consumidores no van a tener que plantear un beneficio de litigar sin gastos para evitar que justamente en caso de que les salga en contra este proceso tengan que pagar las costas, ¿no? Que ya es un avance. Antes había que plantearlo siempre, ¿no? Para cubrirse de alguna manera. Y se invierte la carga probatoria en este sentido, ya que es el proveedor, o sea, es la empresa la que va a tener que probar que yo como consumidor tengo dinero para afrontar este juicio, ¿sí? Con lo que se llama un incidente de solvencia. Pero es la excepción, ¿sí? Y otro de los principios es la oficialidad, lo cual asemeja al proceso de consumo a una suerte de fuero laboral, ¿sí? Para los que litigan en este ámbito, saben que son los jueces los que impulsan el proceso, evitan la caducidad de instancia, realizan muchas de las notificaciones, que no nos pasa actualmente a los que litigamos en el área de consumo, porque en el fuero comercial o civil comercial federal el impulso lo da la parte, ¿no? Así que es un cambio interesante. Entonces, Juani, ahora me gustaría saber que nos cuentes un poco de qué se trata este proceso, ¿no? Una vez que uno presenta la demanda, cómo sigue y qué otros principios lo rigen, ¿no? Ahora ya sabemos dos, ¿qué otros principios establece este código? Bueno, en primer término, para seguir adelante con lo que mencionabas, también es muy importante mencionar justamente que el incidente tiene que superar algo así como los 300.000 pesos en adelante y en la práctica, que después lo vamos a llevar adelante en lo que es la justicia nacional, lo hace mucho, o sea, lo practica mucho la vía incidental para que el consumidor no vaya a la justicia y le diga al abogado que lo patrocine, porque tenemos el deber de manifestárselo, mira que hay que demostrar que no tenés los medios para pagar lo que es la tasa de justicia. Acá este código lo bueno es que ya directamente lo trata lo que es la tasa de justicia, y esto está bueno porque nosotros se lo podemos decir ya al cliente, decirle, mirá que esto está contemplado, no es que hay que citar a la ley, sino que ya está en el procedimiento, y Sí. eso es maravilloso. Y lo que Ujú. trata este código de procedimiento es que tenemos dos tipos de procesos que uno lo ve en la práctica, y si nos están viendo colegas, no dista en los plazos, estamos hablando, porque tenemos uno ordinario y otro ampliado. El ordinario son 5 días y el ampliado son 15. Que si uno lo piensa básicamente, el ordinario parece un sumarísimo y el ampliado parece un ordinario. Claro. Independientemente que después van a ver que los plazos procesales, los horarios son diferentes, pero la verdad que no quiero hablar de eso porque la verdad que es insignificante con el tiempo que tenemos para tratarlo. Cuestión que se mantiene el domicilio que se constituyó tanto en COPREC, tanto en la ley 757, por ejemplo, fueron por la ley de la ciudad, se mantiene el domicilio que consignaron, como bien había hablado Diego, y vos también Ujú. manifestaste al respecto. Bueno, y esos domicilios se mantienen para poder notificar, salvo que directamente ya en el juicio manifiesten y consignen otro tipo de domicilios. Pero esos domicilios se mantienen, eso es muy importante. Y lo que tiene este procedimiento es público y oral, es maravilloso, porque todo se desarrolla en un mismo proceso, o sea, en un Lo mismo mismo acto, día. claro. Claro, exactamente, y eso hoy en la práctica no sucede, es muy burocrático lo que sucedía antes en otro tipo de procesos, uno tenía que presentar la prueba, la otra parte contesta, eso llevaba muchísimo tiempo, el juzgado después, cuando lo creía oportuno, directamente fijaba una audiencia para muchísimo tiempo, y acá
las dos partes consignan, por ejemplo, se manda demanda en unos 5 días, en otros 15 días, que en mi opinión, dado que es un procedimiento nuevo, vayamos por la vía ampliada, o sea, no vayamos por la vía ordinaria, porque la verdad que en 5 días es muy difícil presentar absolutamente todo, y o sea, no nos va a dar tiempo a que si el proveedor de servicios nos contesta rápido, ver qué es lo que nos contestó para estar bien armado, con buenas herramientas para estar en la audiencia, porque recordemos, en la misma audiencia el juez va a tratar de que las partes concilien, independientemente que en cualquier momento del proceso podemos conciliar. A ver, eso también es, si hay algún proveedor de servicios que nos está escuchando, en el hipotético caso de conciliar, y esto es un beneficio para los proveedores de servicios, en el hipotético caso de conciliar antes de la audiencia, pagan el 50% de lo que es la tasa de justicia, que eso es muy bueno y es un beneficio para que los proveedores de servicios digan, uy, bueno, pago la mitad. Y eso está hecho justamente para tentar al proveedor de servicios a que trate de conciliar. Y en la misma audiencia va el juez, que tiene que estar el juez porque los van a grabar. Vamos a estar todos grabados en la audiencia. Normalmente lo que sucede en la práctica es que las audiencias las toma el secretario, el prosecretario, etcétera, etcétera. Hoy en día eso no va a ocurrir, es más, el código habla de que si no está el juez es nulo, lo que es la audiencia, así, y máximo si nos van a estar grabando, por ende vamos a tener una audiencia en la cual en el mismo momento se tiene que trabajar todas las pruebas, todos los testigos, que eso, el tema de los testigos vamos a ver en la práctica, cómo se suceden, cómo tienen que estar, eso la verdad que es un código muy nuevo, y si bien uno va a citar a los testigos, etcétera, etcétera, hay que ver cómo se va a instrumentar. La verdad es que no podemos hablar al respecto porque todavía no tenemos jurisprudencia, no tenemos mucha capacidad para manifestarles a los que nos están viendo cómo se van a producir. Lo importante es contar con los testigos el día de la audiencia. Todos los testigos los tenemos que estar cerca o manifestándoles, tengan el link a disposición, que cuando les mandamos el link se tienen que conectar. Bueno, y se producen todas las pruebas en un mismo acto. Sepan, recuerden, independientemente de lo que es este código de procedimiento, la carga dinámica de la prueba, y más que nada, como este código tiene el indubio pro consumidor, que después Gisela lo vas a estar tratando, a tenerlo en consideración que la carga dinámica de la prueba, que es pedirle al proveedor de servicios que aporte la prueba que nosotros no tenemos, que en la mayoría de los casos los consumidores no tienen las pruebas, porque no tienen el contrato, porque perdieron una factura, etcétera, etcétera, se lo podemos solicitar, eso es muy importante a tratarlo y pedirlo. Así que bueno, y si se produce directamente la audiencia sin acuerdo, en la misma audiencia puede haber una sentencia en 5 días, o directamente se puede apelar, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que es un proceso súper abreviado y la idea es que estos procesos se culminen en el plazo de 6 meses, que tendremos que ver si eso realmente sucede. Así que bueno, vamos a pasar a lo que es el COPREC, netamente. Diego, si querés hablarnos al respecto. Te escucho mal, Juan, pero bueno, no, me estaba preguntando sobre el COPREC. El COPREC. Por ahora, el COPREC es una instancia administrativa. Bueno, y los acuerdos que se llegan en el COPREC, obviamente que no van a llegar después a la justicia de consumo, salvo que haya un incumplimiento del acuerdo del COPREC. Esperemos bueno, que estos acuerdos que se cumplan en el COPREC, cuando llegue a la justicia de consumo, a estos jueces, que creo que el problema que tienen es que como son jueces administrativos, muchos desconocen un poco del derecho del consumidor, y vamos a ver cómo aplican esto el derecho del consumidor estos jueces administrativos. Esperemos que, bueno, que sea útil para el consumidor.
en todo este Sí, tema. ahí nos están haciendo algunas preguntitas, las vamos a ir respondiendo a lo largo de la charla, muchos de esos temas, y si no, al final vamos a dedicar un ratito para responder todas las preguntas. Diego, si les querés brevemente insinuar cómo es que el consumidor accede al COPREC, cómo es que uno pide un COPREC. Bueno, al COPREC, bueno, uno tiene que entrar a la página del COPREC, que se llama COPREC, tiene que llenar un formulario, y bueno, y ahí le van a designar un mediador. Uno también puede pedir un mediador por su parte, si uno no lo conoce y quiere pedir un mediador, puede pedir un mediador, y bueno, y ahí le van a fijar una audiencia. Bueno, hay todo un tema sobre los honorarios también, que algunos no quieren hablar. Yo sí quiero hablar de honorarios, que para mí las empresas deben pagar honorarios a los abogados. Y bueno, y ahí se llega a un acuerdo. Es como si fuera para los colegas una mediación privada. Sí, de hecho tiene ese efecto de agotar la vía. Uno con el acta de COPREC sin acuerdo accede directamente a la justicia de consumo, ¿no? Eso está bueno. Hoy en día también accedemos a la justicia ordinaria, lo comercial, lo civil comercial federal, con el acta de COPREC, pero bueno, este código lo ratifica nuevamente, esta idea de que podemos acceder con el COPREC. Y algo interesante que nos olvidamos de decir al principio es que acá no hay tope, porque la ley que crea el COPREC, la 26993, establecía un tope de 55 salarios mínimos para acceder a esa justicia. Hoy, cualquier persona puede acceder a esta justicia de consumo, ya sea que se te haya roto un lavarropas o ya sea que tengas un viaje millonario alrededor del mundo que no te lo cumplieron. Todo lo que quieras lo podés reclamar en esta instancia, ¿sí? Yo voy anotando las preguntas y después al final las vamos a ir respondiendo. Bueno, no sé en qué estamos. Bueno, Juani, no sé si nos querés, los tipos de procesos ya los habías desarrollado, ¿no? Ya Sí. más o Sí, menos estaría claro. claro, había mechado lo que es, bueno, en lo que era la audiencia, nos pasamos de organización, pero a ver, quería mencionar en breve síntesis que en la audiencia, como les había comentado, Sí. no difiere de lo que es una audiencia, lo que los estimados colegas estamos acostumbrados a vivir, nada más que va a ser por medios digitales, que eso es maravilloso. No nos tenemos que mover del hogar con un solo clic a través de Baires, que después les vamos a estar pasando el link, cómo registrarse. Es muy fácil registrarse, la verdad que es más simple incluso y funciona mejor que la página el portal del Poder Judicial, que se está trabando bastante. Y lo que tiene de nuevo es que todo va a ser de forma digital. La verdad es que no tenemos la dificultad de ir a consignar luego, cosa que ocurre actualmente en la justicia nacional, que en algún momento la prueba documental, la demanda, la tendremos que ir a presentar hoy por cuarentena, pandemia, directamente digitalizamos todo y no la presentamos en el juzgado. Pero lo que en cuanto a este código de procedimiento, es todo digital y eso es maravilloso, por ende va a ser todo vía digital. Directamente el consumidor también no se tiene que mover del hogar, eso es maravilloso. Es genial. Realmente no tienen que ir a asistir a un juzgado, no tienen que asistir a una mediación, cosa que ya en COPREC pasaba, que muchas veces, hoy se le hizo mucha publicidad al COPREC con que es de medios digitales, pero el COPREC, para darle orgullo, fue una de las primeras audiencias que se empezó a hacer vía digital y después la ley de lo que es la mediación empezó a implementarlo. Pero esto es maravilloso y esperemos que se quede así también el COPREC de forma digital y por ende todo es por un canal digital, la prueba, la documental, por ejemplo, los informes que uno puede llegar a solicitar, que no corren para uno, sino directamente uno los solicita y se van a encargar ellos. Eso es Exacto. maravilloso. No tenemos Sí, más lo que se llama oficial notificador, de eso nos olvidamos un poco. exacto. Se federalizó un poco el sistema de COPRES porque antes estaban solo en capital y las personas que no vivían en capital tenían que recurrir a los organismos de defensa del consumidor locales. Sin embargo, la justicia de relaciones de consumo hasta ahora está en capital nada más, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, ahora después lo debatimos más adelante. Nos faltaría Quiero, agregar nada más que quiero acotar algo nada más, que cuando es un tema de un oficio ley, por ejemplo, o algún exhorto,
ahí este código contempla que se puede delegar, o sea, puede delegarse a otros organismos o otras dependencias cuando hay que pedir determinados informes. Eso está muy bueno decirlo porque muchas veces hay colegas que se deben preguntar, ¿y el oficio ley? ¿Y el exhorto? Bueno, eso se van a ocupar ellos netamente y el código lo contempla. Exacto. Perfecto. No, simplemente quería agregar que esta justicia va a servir para ejecutar también los acuerdos incumplidos de COPRED, que por ahí nos comentaban un poco, ¿no? Que hoy los ejecutamos en la justicia comercial. Este es un procedimiento, en principio, y de acuerdo a lo que establece el código, rápido, que en 6 meses tendría que resolverse, lo cual es bueno. En el caso de multas del ente único regulador de servicios públicos, que es un ente que no sé si muchos lo conocen, pero regula los servicios públicos de la ciudad, como puede ser el subte, los taxis, los parquímetros, ¿sí? Se hacen denuncias en ese ámbito, se pueden ejecutar dentro del ámbito de la justicia de consumo de la ciudad. También las acciones colectivas, ¿sí? Las asociaciones de consumidores y los demás legitimados colectivos, vamos a poder utilizar este fuero para eso, entre otros casos como publicidad ilícita, acciones declarativas, etcétera. Es bastante amplio. Así que bueno, para ir cerrando la parte teórica, ¿no? Después vamos a debatir un poco las posturas, qué nos parece, y la parte práctica, que Juaní nos va a explicar bien cómo hacer el sorteo para los colegas que todavía no hemos sorteado causas en esta jurisdicción, que es muy nuevita, ¿no? Hace poquito que existe, creo 2 meses, ¿no? Desde abril que empezó a regir. La Sí, ley es de marzo, el código es de marzo, empezó a regir en abril. Está en plena transición. Diego, me gustaría saber cómo es la situación actual, quiénes son los juzgados que entienden sobre estas causas, ¿no? Bueno, en realidad la justicia contravencional y de faltas tiene 24 juzgados, pero en realidad hay de turno 6 y se van sorteando. Actualmente hasta el 30 de junio los juzgados que están ocupándose el tema del fuero de consumidores es el 24, el 12, el 23, el 21, el 5 y el 9. Esto va a cambiar el 30 de junio, pues lo pusieron a partir del 1 de enero de este 2021. Bueno, hay que ver cómo va a funcionar este tema, porque 6 juzgados a mí me parece poco, y creo que son 3 secretarías. Eso va a generar que en un momento las causas sean demasiadas para estos 6 juzgados. Como aparte, como les dije antes, son juzgados que no son especialistas en derecho del consumidor. Lo más adecuado, para mi opinión, hubiese sido crear una justicia realmente de consumo, un fuero realmente con jueces de consumo y no sacárselo a la justicia contravencional. Bueno, Sí, vamos a ver cómo funcionan estos 6 juzgados. claro, sí. Y después veremos los otros 6. Se pasaría a llamar, son los juzgados contenciosos administrativos tributarios y de las relaciones de consumo, Y decía de las relaciones de consumo, sí. contenciosos administrativos son los jueces que actualmente estarían resolviendo estas causas. Yo coincido con Diego y como les comentaba hace un ratito, cuando charlábamos sobre el tema, yo adhiero siguiendo la postura de Pérez Bustamante, ¿no? Que sabe muchísimo sobre este tema, hemos estudiado con ella nosotros, así que la realidad es que creemos que el derecho del consumidor no se limita al derecho administrativo, sino que es una rama transversal, tiene sus propios principios, tiene sus propios argumentos, sus propios fundamentos, con lo cual limitarlo solamente a una rama del derecho nos parece erróneo y creemos que los jueces tendrían que estar preparados en esta materia, ¿no? Creo que tendrían que haber una justicia independiente. Es una rama independiente del derecho, o en todo caso que lo traten los jueces que saben de la temática o que llevaron las causas hasta ahora, como los jueces comerciales. No sé, Juan, vos qué opinás al respecto. Yo opino totalmente igual y entiendo que un juez comercial, como bien lo hemos debatido, entiende más sobre el tema, porque normalmente los contratos de consumo son contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son netamente comerciales. Por ejemplo, un contrato de tarjeta de crédito, muchas veces uno le explica al consumidor, no, mire, usted tiene un contrato con el banco, pero independientemente del banco tiene otro contrato que también firmó con la tarjeta de crédito y tenemos que contemplar la ley de tarjeta de crédito y son contratos netamente comerciales que hay que ver cómo se va a trabajar lo que es un juez o jueza
en el ámbito administrativo, que no está acostumbrado a contemplar y a revisar ese tipo de contratos. Independientemente que uno podría decir, no, pero los contratos con el Estado, lo que pasa es que los contratos con el Estado son muy diferentes, no hay una igualdad cuando, por ejemplo, una concesión, etcétera, etcétera. Son contratos muy alejados a los que uno está acostumbrado a ver, que infieren mucho el derecho internacional público, y la verdad es que los estamos poniendo en una situación que no sabemos cómo van a poder trabajar. La verdad que hubiera sido preferible que se hubiera contemplado la justicia comercial mientras se gestan los juzgados de consumo a una justicia que trata temas administrativos. Pero bueno, esperemos, Sí, contemplemos a ver si nos va bien, porque también, bueno, nos pueden sorprender. claro, Pero, sí, 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 en eso coincido y también hay algo que también nos preguntábamos, qué va a pasar con aquellas causas que rozan temas federales, que hoy, por ejemplo, tenemos el tema de la salud, telecomunicaciones, viajes que van a veces al fuero federal. Digo a veces porque en realidad, siguiendo la letra de la Ley de Defensa del Consumidor, el fuero ordinario es el que trata los contratos de consumo, ¿sí? Así lo establece la normativa y consideramos que el acceso a la justicia ordinaria es lo que le garantiza al consumidor el acceso a la justicia. Porque, a ver, para nosotros que estamos en capital, es lo mismo un juzgado ordinario federal, está a cuadras de diferencia. Pero para la gente del interior no es así, y si alguno nos está escuchando lo sabe, que muchas veces los juzgados federales están fuera de la provincia en donde viven. Y eso es un verdadero obstáculo de acceso a la justicia y muchas veces las empresas lo utilizan para demorar los procesos y oponer excepciones injustificadas que muchas veces no tienen fundamento y se mantiene la competencia ordinaria. Pero bueno, hoy existe esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar con estas causas que son federales, ¿no? Que tienen esta naturaleza más federal, cuestionada o no en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Es un interrogante que lo dejamos para pensarlo y debatirlo, pero hoy no tiene Sí. solución. Creo que la casuística va a ir dando de a poco respuestas a todo lo que nos planteamos. Pero coincido en que un juez administrativo no sé hasta qué punto conoce. Y esta última cosita digo, ¿no? De hecho, la Ley de Defensa del Consumidor es una ley independiente y nos encontramos con normativas de derecho del consumidor dentro de un código civil y comercial. ¿En qué momento hablamos de normativas administrativas, sacando el proceso en lo que es defensa del consumidor, que es la autoridad de aplicación, ¿no? Entonces, no, sinceramente no, bueno, es la realidad, es lo que tenemos hoy. Vamos a ver cómo funciona. ¿No? Sí. Pero bueno, Juan, sí, y no sé si nos querés contar un poco el sorteo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo accedemos? Los que son abogados y nos están escuchando y tienen una causa de consumo. Vos, Juani, has iniciado causas de este tipo. Nos gustaría que nos cuentes un poco qué te parece. bueno, bueno, para darles un breve pantallazo, hoy en día es como debería funcionar la página del Poder Judicial y hoy no funciona, desgraciadamente, pero uno accede a lo que es Jusbaires o Jusbaires, que les vamos a pasar el link, el patrocinante o patrocinante apoderado, que recuerden también que está el poder de consumo, que uno puede ir a la Secretaría de Comercio, que hay que ver si hay que pedir un turno hoy para ingresar, pero se contempla lo que es el poder consumeril, que es muy parecido a lo que pasa en el derecho laboral, que es un poder gratuito. Uno también puede actuar con eso, sin embargo, entendemos que en las audiencias, salvo que haya un caso fortuito, tendría que estar el consumidor independientemente de las diligencias que le pueda brindar lo que es el poder. Hoy en día, por ejemplo, en COPREC, uno también, o antes de que existiera lo que es la virtualidad, uno podía gestar lo que es un poder para directamente patrocinar a una persona en un COPREC, que ¿Mm? era presencial, ir al domicilio del conciliador o la conciliadora, y eso o sea, nos permitía poder negociar, pero siempre que había un acuerdo, como también ocurre con derecho laboral, pedían que asista lo que es el consumidor. Ujú. Hoy en día eso, tratándolo, consultándole a la gente que trabaja en la justicia de la ciudad, la verdad que reiteramos que todavía esto es muy nuevo,
no es que hemos contemplado audiencia, sino que muchas veces pedimos consulta también porque es algo nuevo y necesitamos que nos informen la gente desde adentro cómo se va a desarrollar esto. Por ende, quiero manifestarles que hay un poder de consumo que es gratuito y que se puede pedir en la Secretaría de Comer. Después lo mandamos, esto igual, para no aburrirlos. Cuestión que, bueno, ustedes van a ingresar a Baires, van a consignar lo que es la credencial de abogados, directamente consignan la credencial y algunos datos demás que les van a pedir, por ejemplo, nombre, domicilio, DNI, etcétera, etcétera. Bueno, y eso va a demorar aproximadamente 24 horas. En 24 horas les dan el alta, les van a informar que luego se tendrían que presentar en alguna dependencia, pero por tema de la cuarentena, pandemia, eso no está sucediendo, que no hay ningún problema, y eso se va a prorrogar hasta cierto momento en que nos tienen que informar. Cuestión que, bueno, todo el procedimiento va a ser vía digital, tenemos que consignar un mail, por ejemplo, la confirmación, por ejemplo, del usuario en justicia de la ciudad, es por mail, uno lo confirma por mail, y desde el portal de la ciudad, que es Juzgaires, uno puede directamente consignar la demanda, con la diferencia en que uno no tiene planilla, lo que sucede en la justicia civil y comercial, que uno tiene que formar una planilla, firmar la planilla, por ejemplo, poner un código para informar qué tipo de proceso es. Bueno, eso en la justicia, en este tipo de procesos no está directamente. Con solo consignar la demanda, igual vamos a mandar, quédense tranquilos de cómo hacerlo, Sí. eso es importante, pero lo que le queremos decir es que directamente a través del portal de justicia de la ciudad consignamos la documental y la demanda, y es maravilloso porque directamente ya lo que es la notificación, etcétera, etcétera, se van a ocupar ellos. No tenemos que pedir más un turno para mandar la cédula, eso nos olvidamos, directamente corre a través del juzgado y va a ser maravilloso. Y a raíz de esto, quiero, Gisela, que explique cómo es el procedimiento en la justicia civil y comercial y cómo se promueve una demanda por medio de esa justicia. Bueno, brevemente lo explico porque si no se van a aburrir mucho. No, actualmente en las causas que tenemos de consumo, hasta que se creó este fuero, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente todas las causas que sean fuera de la ciudad van a seguir tramitando en sus juzgados correspondientes en cada localidad. Nosotros le iniciábamos en lo que era el fuero comercial, que es el competente en materia de consumo, o en el civil comercial federal, cuando se trata de temas, por ejemplo, vinculados a la salud, que como había dicho, muchas veces se plantea este conflicto de competencia entre el fuero ordinario y el fuero federal, que a mi entender el que procede para el consumidor es el fuero ordinario, pero a veces para evitar estas excepciones que plantean las demandadas y todas estas demoras que hay en los procesos, vamos directamente al federal cuando se trata de cuestiones de salud, por ejemplo. Yo siempre lo recomiendo, o de repente algún tema aeronáutico, también lo recomendamos para evitar cualquier conflicto. Lo mismo con respecto a lo que es el proceso sumarísimo. Vos preferías, Juania, que existen un proceso ordinario y otro trámite más extenso en lo que es esta justicia de consumo. Bueno, para el derecho del consumidor, la ley de defensa del consumidor dice que se tramitan estas causas con el procedimiento más rápido de cada jurisdicción. En nuestro caso, en la ciudad, sería el sumarísimo. Sin embargo, el juez puede aplicar otro trámite cuando estime que la causa es compleja y requiere de más plazos. Esto es lo que decías vos. A veces el trámite abreviado no siempre nos beneficia incluso a nosotros como consumidores. Yo me pongo a pensar en aquella persona que tiene un tema de poco monto, ¿no? Que nos pasa mucho. En ACUC recibimos muchas consultas de ese tipo, de gente que cierra COPREC sin un acuerdo y se encuentran con que de repente quieren reclamar un pasaje por 30.000 pesos o se les ha roto un electrodoméstico y no le dieron solución y quizás recurrir a un abogado y hacer un juicio, afrontar un proceso por esos bajos montos los desincentiva, ¿no? Lo que yo espero con esta justicia de consumo y todo esto que planteás vos, que es maravilloso, y esperemos que no se convierta en una utopía, ¿no? De poder desde la computadora de casa, del estudio, mandar un escrito, que el juzgado se encargue de notificar, que en 6 meses un consumidor pueda tener una respuesta, sería algo soñado. No quiero ser negativa, pero no sé si va a pasar o no, pero bueno, está planteado así en el código, ojalá que sea así.
Ojalá que funcione. Por ahora las causas en trámite que vos tenés todavía no se han corrido el traslado, así que están en trámite, ¿verdad? Nos comentabas antes. Claro, Sí, sí, claro, hay que contemplar también, yo lo contemplo, que como es una sí, justicia nueva, tampoco puedo está. entender, o sea, tengo que tener una prudencia en que es algo nuevo y la verdad que también se tienen que adoptar, es un código de procedimiento nuevo, mismo los jueces también tienen que leer el código, es como Tienen que que no estudiar. tienen tanto tiempo, claro, también tienen que estudiar, seguramente se estén leyendo ahora lo que es la ley de defensa del consumidor y en 6 meses que se renuevan, ahora en junio se renuevan, o sea, la semana que viene tenemos 6 jueces nuevos básicamente que van a Claro, empezar a tratar lo que es los casos de consumo y eso requiere que ahora seguramente debe haber colegas estudiando que trabajan en la justicia y deben estar a pleno trabajando en eso. exacto. Pero, ¿Mm? viste, está bueno contemplar que si este código funciona es maravilloso. Sería Hoy en la justicia, un proceso sumarísimo, en mi experiencia, hoy tiene un plazo aproximado de año, año y medio, 2 años 2 años, aproximadamente. lo más, sí, Y quizás. Ujú. Sí, claro, y la verdad es que no se, y por otro lado, algo que sucede es que muchas veces no se respeta el procedimiento sumarísimo y el juez no sabe mucho cómo, eh, en algunos casos, ¿no? Hay jueces maravillosos, quiero decirlo, jueces maravillosos y otros que no están tan interiorizados, pero hay veces que en el proceso sumarísimo, por ejemplo, plantean una excepción y eso no va, tal ¿viste? cual. Y es, A mí me ha pasado muchas veces. claro, y muchas Recusaciones veces. de causa. Claro, y Que no, algo muy importante que no quiero dejar pasar de lado es que cuando sí, hay un proceso por un valor de 30.000, 40.000 pesos, desgraciadamente, hoy para apelar el proceso que uno lleva adelante, sea sumarísimo, sea ordinario, para tener la oportunidad de apelar, que esto bien podría manifestar un colega que es inconstitucional, tiene que superar un valor. Hoy, si mal no recuerdo, tienen que superar los 300.000 pesos para poder apelar. Si no supera, que esto se va actualizando año tras año, en un momento eran 150.000, ujú, ahora entiendo que eran 300.000, quizás que se sí, no, modificó y es más, y no sé el importe exacto. Ujú. claro, pero esto es la verdad que es un impedimento importante, porque muchas veces quizás que uno Sí, aportó toda la prueba, hizo todo lo que pudo, y la sí. verdad es que el proceso, si bien uno con el beneficio de justicia gratuita no paga ningún tipo de costas y costos, no lo puede volver a iniciar, lo perdió, Sí, desgraciadamente. es verdad, Y eso en esta justicia no, y eso tal está cual. bueno contemplarlo. Eso es bueno, sí, 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 la barrera de lo económico quedaría de lado, ¿no? Si quieren, vamos respondiendo algunas preguntitas. Dale. Diego, no sé si querés contestar la voz, así te pasamos un poco el tema. Acá nos preguntaban, por ejemplo, si soy un abogado del interior, ¿puedo patrocinar en capital a un consumidor? Bueno, si el consumidor está en capital, yo creo que sí. El tema acá, la matrícula, el tema de consumo, la mayoría te permite. Va a depender en la práctica cómo se realice, pero por ahora sí. La respuesta es sí. En Coprex seguro que sí. Yo en esta En Complex justicia, seguro que sí. Y sí. acá esperemos que sí. Yo creo que sí. Vos, Juani, ¿qué pensás? A ver, si uno lee bueno, en el COPREX sí, no habría inconvenientes, porque Ahí la no. verdad es que no habría inconvenientes en patrocinar en COPREX. Si bien muchas veces nos piden el tomo y folio, la credencial, etcétera, etcétera, no habría inconvenientes. Ahora, presentarse bueno, un juzgado nacional no se puede, porque no va a poder, porque le van a decir, no, usted no está habilitado para ejercer, propiamente dicho, en la capital federal, y en la justicia de la ciudad, a mi entender, entiendo que tampoco lo va a poder hacer porque le van a solicitar que tenga matrícula en la capital, porque mismo cuando le regulen honorarios, que es más, tenemos otros honorarios, si nosotros litigamos en la Sí, justicia nacional, tenemos el UMA, que difiere el UMA de la ciudad con el UMA, por ejemplo, del cual es sí. nación, del cual vamos a iniciar. Es más, el de la ciudad, es más, todavía son 5.000 y pico de pesos actualmente en el día de hoy, que siempre se modifica. Entiendo que a la hora de litigar en juicio no va a poder.
Claro, pero acá porque hay se lo algo que meten. interesante que decía Sí, Diego, ¿no? Suponete que uno de la competencia, es bastante amplia. Supongamos que el contrato se ejecutaba acá en la ciudad de Buenos Aires, pero el consumidor vive en el interior y tiene abogados del interior. Ahí se genera una especie de laguna, ¿no? Habría que ver qué pasa, porque si no yo como sí, consumidor tendría que, o sea, buscarme un abogado de capital para ir a este fuero cuando a mí me estaría habilitando la competencia, a su vez el lugar donde ejecuto el contrato. Es para debatir. mismo si uno es abogado en causa propia, eso también estaría, Claro, vos entonces, tendríamos que ver, que la ley ponele. dice que tiene que ser, que tiene que estar patrocinado por un abogado, pero si uno manifiesta soy abogado, ahí bueno, es una incógnita Ah, todavía. es para preguntárselo a los redactores, ¿no? Del Sí. código. Es como una laguna y se genera conflicto. Bueno, otra de las preguntas decía, por ejemplo, el daño directo. ¿Puedo reclamar daño directo? Eh, ¿Qué? Sí, me preguntaban si pueden reclamar daño directo. Cualquiera que me quiera responder, Sí, no, bienvenido. no. Yo creo que no, lo que tiene que aplicar el daño directo es la autoridad de aplicación. Esto es un juzgado, por Claro. lo tanto, en realidad no podría pedir el daño directo. Lo que podría No, vos pedir es pedís, el daño punitivo, no el daño directo. exacto. El daño directo Claro, son daños y perjuicios que vos pedís en cualquier causa. Pedís el daño económico, pedirás el daño moral, daño psicológico si lo hubo, privación de uso, lo que quieras pedir. O sea, es el conjunto claro, total, ¿no? normalmente el daño directo se utiliza mucho en la ley 75, es la ley 757 muchas veces cuando uno hace el reclamo en la ciudad, en la justicia de la ciudad, Sí, ahí sí se habla del daño directo y se reclama el daño directo, pero como sí, bien decía Diego y Gisela, después en lo que es la justicia de consumo, ahí lo que uno va sí, es por el daño punitivo. En otra oportunidad hablaremos de eso y explicaremos qué es el daño sí. punitivo. Sí, el daño punitivo hicimos una charlita hace poquito también sobre el tema, pero cabe el daño punitivo en este ámbito, así que lo pueden aplicar. Ahí estoy tratando de buscar otra pregunta que nos habían hecho con relación a las OMIC. Si la OMIC de una provincia sirve como instancia previa, no sé si era esta exactamente la pregunta, pero si no, si estás escuchándonos, la podés reformular, sería buenísimo. Mientras tanto yo la busco, pero nos preguntaban algo así, de si la OMIC es una instancia para abrir este fuero. ¿Qué piensan? No, No. Depende de no, si es en la ciudad, supongamos en defensa del consumidor de la ciudad, por supuesto, pero si es sí, de una... No porque ya la ley, igual si uno lee minuciosamente la ley, no te lo permite. Si uno lee, no voy a mencionar el artículo precisamente, pero no te lo permite. Mismo menciona lo que es la ley de mediación prejudicial, menciona el COPREC, menciona la ley 757, menciona, por ejemplo, que son ejecutables el COPREC, por ejemplo, las mediaciones que en el cual se llevó a cabo un arreglo y versa sobre algo sobre un objeto de defensa del consumidor, podés ir a la justicia de consumo, pero si es por lo mismo, o sea, de diferente, no sé qué provincia, no, sí. desgraciadamente no. Ah, y ahí la reformulo, muchas gracias. Ahí nos preguntaban, ¿no? Si el inicio del reclamo en COPREC es similar al inicio del reclamo en las OMICs. Es un proceso similar, pero la diferencia es que el COPREC te abre la instancia judicial, ¿sí? En cualquier jurisdicción que estés hoy en día, ¿no? La realidad es esa. Lo bueno de la pandemia, una de las cosas positivas que nos dejó a nivel jurídico es esto de las audiencias online, de si vos estás en Tierra del Fuego y querés iniciar un COPREC, ya no tenés que venir a la capital para hacerlo, lo puedes hacer online y eso te abrirá la instancia en la justicia de tu provincia. Eso es muy positivo, Quiero ¿no? agregar algo que por favor, consumidores, colegas, fíjense la lista de los domicilios digitales para notificar, porque si la empresa no está en esa lista, no lo vamos a poder notificar y vamos a quedar en espera, que ahí es mejor pedir una mediación prejudicial, porque si no, no sabemos hasta en qué momento van a consignar un domicilio digital. Eso para que lo tengan en cuenta y cuando entran por una computadora, no por celular, van a ver que hay un listado de cuáles son las empresas a las cuales se pueden notificar. Sí, hay una aclaración. Vanina nos dice el tema del daño directo. Sí, el daño directo es un concepto que tiene que ver con la autoridad de aplicación, con la rama administrativa, ¿sí? No son los daños y perjuicios, porque en una instancia administrativa, como puede ser defensa del consumidor, un OMIC o el COPREC, yo no pido
puntual. Puedo pedir en COPREC daños y perjuicios, por supuesto, pero la autoridad de aplicación, cuando resuelve, tiene esta posibilidad de aplicar el daño directo. Podemos hacer una charla especial de este tema, si quieren, lo tomamos, la preparamos, porque es un tema que da para hablar. Pero el daño directo sería en el ámbito judicial lo que conocemos como daños y perjuicios. El daño directo es el daño puntual que vos tuviste, ¿no? Aunque algunas corrientes, como la de Pérez Bustamante, Diego, vos me sabrás decir con mayor amplitud, contemplaría hasta incluso el daño moral dentro del daño directo. Sí. ¿No? Es muy Sí, particular el daño directo. hay algunos que hablan que lo asemejan al daño moral y más que al daño sin perjuicios en general, digamos. Pero bueno, Claro, hay varias corrientes sobre ese tema. da para charlar. Lo vamos a Da tomar, para charlarlo, para un tema más extenso. después lo tomamos. Y una preguntita más antes de quedarnos sin tiempo. Las causas en trámite, ¿no? Esto que preguntaban. ¿Qué pasa si yo tengo causas en trámite? ¿Esto las afecta, por ejemplo? No, no, si uno tiene una causa, lo que ocurre es que vos no podés cerrar la causa, eso lo dice bien el código, si vos lo iniciaste ya en la justicia nacional, no es que podés desistir de ese proceso y mudarlo a lo que es la justicia en las relaciones de consumo, desgraciadamente. Ni Exacto. viceversa tampoco, porque eso mismo lo menciona el código. Y por otro lado, tampoco es aconsejable, porque si uno ya inició un proceso judicial en la justicia nacional, la verdad es que seguramente si uno desiste nos van a imponer las costas. Claro, exacto. Sí, hay que ver qué pasa si uno tiene esta libertad de elegir, si cuando ya esté funcionando bien el fuero y yo decido, digo, no, me voy a la justicia comercial, que es lo que conozco, sobre todo los abogados en la zona de confort, decir, no, no quiero ir al fuero de consumo, me quedo en el comercial. ¿Me lo van a derivar directamente? ¿Puede un juez declarar la incompetencia y tirarlo para la ciudad de Buenos Aires a estos juzgados administrativos o no? Ese es otro interrogante, ¿no? Entiendo, ah, entiendo que en la experiencia, ¿no? Que seguimos, ya se promulgó, ya para que tengan una idea, ya tengo varias audiencias y la verdad que ningún juez se manifestó en contra de seguir con el proceso. La mayoría Claro. sigue con el proceso y ya está, porque si no es un derroche de tiempo entre ambas partes. Si ya se notificaron, si ya presentaron demanda, Está en trámite contestación. seguro. Lo que está en trámite seguro se queda ahí, eso no se preocupen porque no lo van a tirar a otra justicia, pero las causas nuevas de repente, ¿no? Me consta que hasta ahora las toman normal, no pasa nada. El tema es qué va a pasar cuando el fuero esté aceitado, ¿no? Y una persona diga, no, yo prefiero ir al fuero comercial, me voy al civil comercial federal, estoy tranquilo ahí, me conozco el proceso. ¿Qué pasa? Puede declarar la incompetencia un juez, decir, no, 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 hay una justicia de consumo, vaya a la justicia de consumo. Yo creo que Pero, no, que no puede declarar la incompetencia, como por Diego, ahora. Yo creo que no, por ahora no puede declarar la y no, incompetencia. ahora sería tirarte en el medio de un lío en donde se pasan la Sí. pelota. Aparte, pues va a generar un conflicto en este fuero de que si todo pasa ahí, con 6 juzgados, como dije antes, va a ser un cuello de botella, Colapsa el sistema, me parece, colapsa. tal cual. Eh, Sí, Opino totalmente igual, Diego. La verdad es que con la cantidad de reclamos, más hoy con las estafas bancarias están a granel, sí, con los temas de los autos, la verdad que no darían abasto, más que nada por pensando en lo que es cómo está constituido el Poder Judicial de la Nación y cómo está constituido la justicia de la ciudad, no tienen, o sea, independientemente que no están aceitados, no tienen las mismas condiciones, ¿viste? Y las herramientas de trabajo para llevar adelante tantos procesos. Pensando en que hay que grabar las audiencias, que hay que hacer todo rápido. La verdad es que no van a, si todo si todo directamente se empieza a trabajar en la ciudad, es muy difícil que se cumplan los plazos que están contemplados tal en ese cual. código de procedimiento. Y sería una lástima, porque tenemos un código de procedimiento que no vamos a cumplir por un colapso. Sí, hay que ver qué pasa. Por ahí a fin de año podríamos hacer una charla de diagnóstico y ver qué pasó con tus causas, Juan, que vos estás tramitando hoy, ver si nosotros también iniciamos en este fuero. La verdad que a mí me genera mucha inseguridad hoy mientras están en este traspaso, de esta es mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, me parece buenísimo empezar con la experiencia, seguramente vas a ser uno de los primeros fallos.
Así que nos vas a tener para contar ya más para fin de año, seguramente. Encantado de hacer un living case. Claro, Encantado. seguramente, esperemos que sí, esperemos que sí. Así que bueno, si les parece vamos cerrando, nos quedan 5 Sí. minutitos para poder despedirnos. Yo les agradezco muchísimo, la verdad que fue una muy linda charla, hemos hablado de todos los temas. Por supuesto que las opiniones son personales, desde ya son humildes desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia, así que pueden disentir, cualquier cosa, cualquier planteo, información que necesiten y nos la quieran hacer llegar, es bienvenida. Ahí nos decía un oyente que, Desiree creo que se llama, que trabaja en un OMIC de General Rodríguez y que ya tienen su juzgado de consumo. Nos encantaría saber la experiencia, cómo va, cómo trabajan las causas. Sería todo nos suma muchísimo, ¿no? A nosotros, desde el lado de ACUC, imagino a ustedes desde sus páginas también que tratan de ayudar y asesorar consumidores todo el tiempo como nosotros. Así que bueno, les agradezco a los dos, les agradezco a todos los que nos escucharon, todas las cosas lindas que van poniendo ahí en el chat también. Y bueno, vamos a ir trabajando en nuevas charlas. Siempre digo lo mismo, pero bueno, a veces cuesta hacerse el espacio. Yo les agradezco que nos hayan escuchado todo este rato, ¿no? Bueno, les dejo la palabra. Así hablan Bueno, ustedes. muchas gracias Gisela y Juan por estar por esta charla y un saludo a todos los que nos escucharon, por tenerlos paciencia. Exacto, sí, sí. Sí, porque no es fácil articular una charla entre tres, así que la verdad que bien. Bueno, Es Juan, un gusto participar. Gisela, Diego, la verdad que son excelentes los que nos están viendo. Les quiero comentar, decir que son excelentes profesionales. La verdad que hasta tienen bastante bibliografía para leerlos. Y es un gusto estar acá con todas las personas que nos están viendo y poder ayudarlos. Porque tanto Diego como vos, Gisela, todo lo que publican, todo lo que informan, es maravilloso para que la gente esté informada, y tanto consumidores como abogados y abogadas. Así bueno, que es un igualmente. gusto. Bueno, Igualmente, un placer y bueno, nos vemos la próxima. Vamos a preparar el tema de daño directo, a ver si lo podemos abordar para los que no lo comprenden bien, a ver si podemos incorporar información sobre eso, lo vamos a tomar. Y bueno, nos vemos la próxima, que tengan lindo fin de semana. Gracias a ustedes y hasta la gracias, próxima. chao, igualmente. Chao. Chao, hasta la próxima.